Bien, gente, hoy quería hablar de cine mexicano. Bueno, no del tema de cine mexicano en general, sino de una película de cine mexicano que es La Caída, disponible en Amazon Prime Video, por cierto, y estrenada el 11 de noviembre de este año 2022. Espero que este video lo estrene pronto, porque si no, pues no tendrá mucho sentido, ¿verdad? Y a ver, es muy sencillo porque quería hablar de La Caída, y es que generalmente el cine mexicano que tenemos es bastante malo. Por lo menos, digámoslo así, el comercial. Sí que es cierto que hay producciones que son bastante buenas, pero el comercial suele ser bastante malo. En este caso tenemos una película producida y protagonizada por Carla Souza, que ya había demostrado antes que era muy buena, por ejemplo, en sus producciones más americanas como How to Get Away with Murder o Home Economics. Ya la hemos visto en How to Get Away with Murder. Yo nunca la vi, pero tenía un amigo que la veía y me enseñó por ahí 2, 3 escenas donde Carla estaba bastante bien. Pero sí me parece que si no es su mejor interpretación, probablemente en mi desconocimiento de otras participaciones que ella tiene, pues es de las mejores, ¿no? Su actuación está soberbia, está increíble, te transmite, te hace sentir. Pero más allá de que tenga la capacidad interpretativa, es decir, más allá de que te convenza de si se siente triste, frustrada, enojada, feliz, etc., lo que ella hizo para interpretar el papel me parece sobresaliente. Pero ¿por qué le ponemos una estrellita a su interpretación o su compromiso con el papel? Porque interpreta a una clavadista, interpreta en este caso a Mariel y todo su conflicto, lo complejo que es para ella ya ser una veterana en los clavados y querer llegar a los Juegos Olímpicos y querer campeonar, vamos, ganar una medalla en los mismos. Sobre esto gira la trama, pero es muy interesante. Nos muestra casos de acoso, cómo afecta la vida de las personas que son declaradas en este aspecto, si son o no culpables. Arranca con, y esto no es spoiler, ella quiere campeonar, está entrenando en los Juegos, para los Juegos Olímpicos, perdón. Y resulta que su compañera de clavado sincronizado, no sé si sea la expresión correcta, tiene una lesión, va a quedar fuera. Entonces ella se frustra porque dice, oye, quiero dar un buen papel, ¿cómo lo voy a hacer si mi compañera no va a estar? Mi compañera de toda la vida. Le quieren poner una morrita, allá empieza el relajo, luego esta morrita tiene problemas con el entrenador y ahí se desata una serie de problemas y misterios que se resuelven y se interpretan de manera correcta. No solo se interpretan, digamos, en términos de actuación, sino que se tratan con respeto a la complejidad de los temas. Es decir, no tenemos un hombre malo por ser hombre o una mujer víctima por ser mujer. ¿Sí me explico? Eso es algo que a mí me molesta mucho de las producciones recientes. Aquí no, aquí desarrollamos el personaje y desarrollamos el problema, que es algo que ya no se hace, ¿no? Es como el problema está ahí y el problema es este güey, ¿no? Por ser hombre y es como y ella es la víctima por ser mujer. Así no funcionan las cosas. Aquí, sin embargo, tenemos un desarrollo de por qué X o Y son el problema o la víctima, etcétera, ¿no? Y es una historia mucho más convincente, una historia con la que sí puedes empatizar. Y les decía, clavados. Trata sobre clavados olímpicos y Carla Souza se ve que se comprometió incluso físicamente con el protagónico. Es decir, ella se ve claramente espaldona, lo cual me hace a mí suponer que entrenó para el personaje. ¿Qué tan arduo o no entrenó hasta el momento de ver la película? Yo no lo sabía, pero nada más de vista y de ver su físico y de notarla más espaldona, yo sabía que por lo menos había entrenado para los clavados. ¿Qué pasa? Que voy leyendo que ella realizó los clavados y que se preparó 3 años. Lo cual me hace pensar que sí. Normalmente cuando un actor viene a mamar de que ay, me preparé, a la mayoría no les crees. Pero Dios bendito, yo creo que Carla Souza sí es quien se avienta los clavados. Y le compro lo de los 3 años porque obviamente no quiere decir que los 3 años estuvo metida ahí en la alberca. Imposible, tiene vida. Y en este caso tenía que rodar. Pero más allá de eso, se nota que sí estuvo, yo creo, los 3 años porque no se avienta de un trampolín de 2, 5 metros. Se ve que se avienta del más alto, desconozco cuál es la altura. Si no del más alto, pues uno abajito del más alto. Pero de todas formas es un compromiso interesante. Tú no puedes agarrar, aventarte y no partirte la madre si no tienes idea de lo que haces. Carla Souza, les digo, físicamente se nota que estuvo disciplinada para interpretar este papel, lo cual, puntos extra para ella. Una grata sorpresa del cine mexicano. Fue rodada y producida por ella, pero digamos el equipo de producción o de dirección en su mayoría fue argentino. Sin embargo, también me parece que hicieron un gran trabajo. Tenemos escenas que para mí no son pretenciosas, son muy simples, pero en el sentido positivo.
No tratamos de ejecutar paneos o tomas mamastróficas, simple y sencillamente es muy, muy soberbia, ¿no? La película, y creo que le queda muy bien por el tema que trata. Estamos tratando un problema complejo de acoso y lo hace, como les digo, desde una perspectiva con mucho respeto, con una nula intención de hacer una víctima por hacerla, un culpable por hacerlo, ¿no? Y sobre todo un culpable de cajón, ¿no? Como ahora es el hombre, ¿no? Una víctima de cajón, que es la mujer. Si bien es cierto que se cumplen estos roles en algún punto, bueno, pero se desarrolla una historia y se fundamenta el porqué de las cosas, ¿no? Y lo complejo del problema. No llego y te presento un problema y te acuso, simple y sencillamente te desarrollo un problema para que te des cuenta quién está obrando mal, básicamente, ¿no? Trata mucho este tema de los sueños también, ¿no? Porque no solo es el acoso, sino el problema que lleva que esto se interponga entre tus sueños o no, que te cegue ante esta necesidad de cumplir tus sueños. Y creo que al final trata de reflejar eso, ¿no? Que a veces sí puedes tener tus sueños, es válido, todo el mundo los tiene, pero no puedes dejar pasar lo que sea con tal de conseguirlos, ¿no? Y es interesante porque este tipo de situaciones no se dan únicamente en la cuestión del deporte. Evidentemente lo podemos tener en música, actuación, básicamente en cualquier disciplina donde alguien tenga un poco de poder y lo quiera usar para algo malo, ¿no? Muy interesante, muy bien interpretada, como les digo, muy bien dirigida para mi gusto. La fotografía es como un poco tirando a los tonos azules en general, pero que de nueva cuenta encaja bien, digo, inherentemente al estar en el agua también íbamos a tener estas presencias de tonos, pero en general tenemos un tono como medio melancólico, reflexivo, no sabría decir qué exactamente la producción quiso buscar, pero esa impresión me da. Y nada, una excelente interpretación de Carla, una película que sí tienen que ver, sobre todo si tienes Prime Video, chécala porque vale mucho pena. Es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien si se quiere. Muchas veces asociamos que las cosas se hacen bien con cosas como Pinocho, pero es un Guillermo del Toro que está haciendo las cosas en el extranjero. Esta película fue rodada en México. Interesantísimo también el que Carla Sousa se animara a producir algo tan bueno. Mis felicitaciones, la verdad. Digo, yo soy un don nadie aquí hablando pendejadas a la cámara, pero de verdad es muy bueno su labor y vale mucho la pena. Este tipo de producciones son las que se tienen que apoyar, este tipo de producciones son las que vale la pena que nuestros impuestos se vayan para allá, porque lamentablemente se fondean con impuestos, pero siempre y cuando se obtenga un resultado así de bueno, creo que a nadie le importaría. Pero bueno, cuando vemos cosas como las de Omar Chaparro, pues dices chingada madre, ¿no? Yo no quiero que mi dinero se vaya para allá. Alguien debe echarle más ojo a qué cosas se van a financiar y qué no. Esto definitivamente vale totalmente la pena. Chéquenla y ya se la saben. Ahí like, suscripción, comentarios. Coméntenme sobre todo, si me interesa leer sus comentarios de cómo la vieron. ¿Vale la pena para ustedes? ¿No vale la pena? Sí, les decía, importante recalcar, perdón, antes de irnos, que sí está basada en una historia real que sucedió evidentemente en México, donde la clavadista Azul Almazán, quien fuese participante de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, denunciara a su entrenador por acoso. Y claro, la película también evidencia estos temas de cómo las cúpulas se protegen entre ellas, como un nicho de, por ejemplo, el Comité Olímpico, o concretamente el de la disciplina de los clavados, en este caso, por poner el ejemplo de la película, pero pasa en todos lados, evidentemente se va a proteger, ¿no? Una bola de corrupción ahí que termina por proteger al mismo medio. Y pues termina invisibilizando a las víctimas y a los casos, que es lo peor, ¿no? Y súper interesante, como les digo, un acercamiento muy bien ejecutado. Y pues no tiene desperdicio, chéquenla, Carla Sousa increíble, la dirección y la producción me parece que también se sacan por ahí un diececillo, si no es que un muy bien hecho. Guáchenla, ahí nos estamos viendo ahora sí.